Saludos a todas y a todos, los hombres y mujeres que protegen las vidas de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Mi nombre es Esther Pineda y gracias a la invitación de Claudia Quintero y al proyecto Cuidar Vidas, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos aspectos clave sobre la identificación y prevención de la discriminación y la violencia contra la mujer. Esta es una problemática que, si bien en los últimos años ha comenzado a ser visibilizada y de alguna forma abordada por los medios de comunicación y por las instituciones de justicia de los diferentes países de América Latina y del mundo, la realidad es que es un problema de gran envergadura y que continúa siendo desatendido, subestimado, considerado de poca importancia frente a otros grandes problemas como lo puede ser aquellos que nos afectan, como la política, como la economía, como las diferentes formas de conflicto y desigualdad social. Pero la realidad es que la discriminación y la violencia contra las mujeres es un ámbito fundamental para nosotros y nosotras, tanto en nuestras vidas cotidianas como en los diferentes ámbitos en los que participamos. Las niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de discriminación y violencia en las diferentes etapas de su vida. Desde el momento del nacimiento se enfrentan a la no aceptación, al rechazo, pero también formas de discriminación y violencia que van escalando, que van avanzando, pero sobre todo que se van incrementando a lo largo de su vida y que no desaparecen sino hasta el momento de su muerte. Este ámbito podemos decir que además es de gran importancia porque en muchos casos no se tiene conciencia de que se está incurriendo en discriminación y violencia contra la mujer en la vida cotidiana. A veces no se poseen las herramientas, no se ha hecho, digamos, de conocimiento general cuáles son esas formas de violencia y a veces se reproducen dentro del hogar, hacia la pareja, hacia las hijas, hacia las hermanas, pero también se reproducen en los diferentes entornos cercanos. Por ejemplo, es importante tener conocimiento de ello porque en muchos casos alguna mujer del entorno cercano, tanto familiar como comunitario, por ejemplo, puede estar siendo víctima de violencia, y en la medida que tenemos información sobre ello, podemos no solamente identificarlo, sino también en muchos casos poder apoyarlas y poder acompañar los procesos de salida de estos círculos de violencia. Es importante también el abordaje de esta problemática porque en el caso de ustedes que trabajan como escoltas, que su labor es proteger la vida de otras personas, en algunos casos algunas de las mujeres con las que ustedes trabajan pueden estar siendo víctimas de violencia y esto incluso puede estar aumentando su condición de riesgo. En la medida que son capaces de identificar si estas mujeres están siendo víctimas de discriminación y violencia, también son elementos que les permiten a ustedes realizar su trabajo de forma más efectiva, de forma más eficaz, pero sobre todo quizás sea posible prevenir y evitar o atacar, atender de forma oportuna algunas situaciones que puedan poner la vida de estas personas en riesgo. La violencia contra la mujer se fundamenta, se construye y se sostiene principalmente sobre lo que es la discriminación, los prejuicios y los estereotipos que se han construido sobre las mujeres. Esto quiere decir, esto se reduce fundamentalmente a la idea de a esas construcciones, a esos imaginarios que se han construido sobre las mujeres en diferentes etapas del proceso histórico-social, es decir, desde los momentos históricos más antiguos que conocemos, ya sea desde la Edad Media, ya sea de la Antigua Grecia, ya sea desde el Renacimiento, en cualquier momento de nuestra historia, y en las diferentes formas organizativas que conocemos, ya sean laborales, ya sean familiares, ya sean educativas, las mujeres han sido tradicionalmente consideradas como débiles,
como inferiores, como irracionales, como pasionales, pero sobre todo se han considerado como personas con poca capacidad organizativa, relacional y ética. A las mujeres en diferentes momentos han sido socializadas y se ha socializado a los hombres también con la idea de que las mujeres son malas, de que las mujeres son propensas a la venganza, pero sobre todo se les ha considerado seres peligrosos y portadores del pecado. Un ejemplo de ello es las escrituras religiosas en las cuales las mujeres aparecen como las portadoras del pecado, como aquellas que arrastran a los hombres al pecado. Esto no es casual, esto ha tenido una intencionalidad y que ha sido reproducida y alimentada en diferentes momentos. En la medida que se cree que las mujeres son malas, que las mujeres son peligrosas, que las mujeres son pecadoras, esto habilita su discriminación. Esto posibilita que sean excluidas, pero sobre todo crea las condiciones para que sean violentadas. A las mujeres, históricamente, también se les ha considerado propiedad del hombre. En un primer momento se les ha considerado o se les sigue considerando en algunas partes del mundo, en algunas sociedades y en algunos hogares, aun cuando creamos que en general esto aún no ocurre, en algún momento, en algún hogar, en alguna comunidad, esto sigue ocurriendo. Y en un primer momento es el padre que se adjudica esta idea de propiedad sobre las mujeres. Posteriormente esta propiedad y este mandato, estas imposiciones, también pueden ejercerla los abuelos o los hermanos de las niñas y mujeres, pero en la medida en que que la niña o mujer sale del mandato del padre y el abuelo, ya sea a través de la figura del matrimonio, el concubinato, generalmente se espera en el grupo familiar el paso que la mujer, es decir, que salga bien casada del hogar, pasa del mandato del padre al mandato de la pareja. Y esta, en la medida en que se inserta en este grupo familiar, se abandona, es decir, la familia de orientación, es decir, aquella a la que procede, y se inserta en la familia de procreación, es decir, aquella que va a crear. El esposo, por decirlo así, la pareja, el cónyuge, asume la idea de que la mujer es de su propiedad. Y esto también ha sido incluso legitimado por todos los instrumentos legales o las figuras legales que se construyen en torno al matrimonio. Por ejemplo, la idea de cuando alguien se casa aparece como María de, un ejemplo cualquiera, de Fernández, Ana de Rodríguez, es decir, pasa a portar el apellido del hombre y esto de alguna forma la convierte en su propiedad, como pasaba en algún momento durante el periodo colonial cuando los colonos, los esclavistas compraban a una persona africana en el mercado de los cuerpos, en el mercado de la explotación. Se le adjudicaba al esclavo el apellido del amo. Y esto era una forma de demostrar que era de su propiedad, por lo cual podía reclamarlo. Otro esclavista no podía llevárselo, no podía quedarse con eso que era, ¿no?, de su propiedad. Y las propiedades, los seres humanos no pueden ser propiedad de nadie. Esto es una forma de violación de derechos humanos. Sin embargo, aún en la actualidad hay hombres que siguen creyendo que las mujeres son de su propiedad y esto habilita múltiples formas de desigualdad y violencia. Esto ha también propiciado que en diferentes momentos de la historia y aún en la actualidad algunas mujeres sean vendidas, sean intercambiadas y sean utilizadas como moneda de pago. Aún hay quienes creen que pueden disponer del cuerpo de las mujeres y ya sea, por ejemplo, a través de figuras y formas de desigualdad como la explotación sexual. Este pensamiento
ha sido construido, difundido y transmitido a través de los discursos religiosos, a través de los discursos filosóficos, de los discursos científicos, incluso de las figuras del relato literario. Y por supuesto ha sido reproducido por pensadores, por personajes emblemáticos de la historia, de la política, de la literatura, entre otros. Y de alguna forma este pensamiento ha podido sostenerse, mantenerse y reproducirse a lo largo del tiempo porque se cree que al haber sido emanado de Dios, por decirlo así, es decir, por provenir de las escrituras bíblicas o religiosas, o al estar presente en el relato histórico o en el pensamiento filosófico, esto de alguna forma lo convierte en incuestionable y por tanto en inmodificable. Y una de las formas a través de las que se ha mantenido y se ha realizado estas formas de desigualdad, discriminación y violencia es bajo la idea de que siempre ha sido así, sigue siendo así y por lo tanto debería seguir siendo así. Este pensamiento, digamos, de sostenimiento de la desigualdad favorece su continuidad. El problema principal con estos discursos en los que se considera a las mujeres irracionales e inferiores es que se les deshumaniza, y en la medida en que se deshumaniza a las mujeres, esto habilita o da permiso para que sean tuteladas, es decir, vigiladas, controladas, para que sean sometidas por aquellas personas que sí son, desde los imaginarios, considerados humanos y racionales. Y en una sociedad desigual, en una sociedad patriarcal, aquellos que han sido considerados humanos y racionales son los hombres, pero sobre todo, y cada vez más, se consideran más humanos y más racionales a los hombres que tienen poder, que tienen recursos, a los hombres blancos, entre otros. Todos aquellos que, mientras menos elementos de este sistema de privilegio posean, menos humanos y menos racionales son considerados. En el caso específico de las mujeres, esto ha favorecido que sean excluidas de diferentes ámbitos de producción del conocimiento, del arte, de la ciencia, del ejercicio del poder, del ámbito militar, de la toma de decisiones, así como ha contribuido a que sea desestimada la importancia y los aportes de las mujeres a la construcción de la sociedad. Estas concepciones también que se tienen de las mujeres ha creado las condiciones porque, si se sigue creyendo que las mujeres son inferiores, que las mujeres son desiguales, que las mujeres son irracionales, que las mujeres son pecadoras, esto de alguna forma crea las condiciones para que sean discriminadas, para que sean insultadas, para que sean humilladas, para que sean excluidas y para que sean despreciadas en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana en los que participan. Estas concepciones es cierto que se han ido progresiva y muy lentamente modificando a lo largo de la historia. Quizás ya no es tan explícito, sin embargo sigue estando presente. En la actualidad aún están presentes la idea, se sigue remitiendo a la idea de las jerarquías de inferior y superior, y se manifiesta aún en la actualidad en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, relacional, mediático, entre otros. Las mujeres, es decir, en estos diferentes ámbitos, siguen en una situación de minusvalía, por decirlo así, representadas de esta forma en lo mediático, siguen en posiciones de desventaja en lo laboral, en lo económico, siguen ocupando menor presencia y menor poder en el ámbito político y en lo económico, siguen sin ser reconocidas o incluso remuneradas de la misma forma sus aportes literarios, artísticos, culturales, docentes, entre otros. Pero un elemento que es fundamental para comprender la violencia contra las mujeres es que cuando se cree que las mujeres son inferiores, que son irracionales, que son propiedad de los hombres, esto de alguna forma es como dar un permiso para que permitir, es promover que las mujeres sean insultadas, que las mujeres sean golpeadas, que las mujeres sean violadas, sean vendidas, sean compradas y por supuesto que sean asesinadas.
es esta inferiorización y objetualización de la mujer. Esto quiere decir ver a la mujer como un objeto, como una cosa, como algo de menor valor y de menor importancia. Y es estas ideas las que contribuyen y las que han favorecido, es decir, son el inicio, de allí parte la violencia por razones de género y el feminicidio. Para poder identificar estas formas de violencia contra la mujer, tanto en lo personal como en lo social, en la vida privada y en la vida pública, en el ámbito familiar, escolar o laboral, y por supuesto poder erradicarlas, es necesario entender que la violencia contra la mujer no aparece de la nada, que no es algo digamos, exclusivo tampoco de algún tipo de personas, no es algo que le pasa a algunas mujeres en particular, no es algo que le pasa solo a las mujeres, que es una idea muy extendida, que se cree que es que solo le pasa a las mujeres que se dejan, a mujeres que son masoquistas, a mujeres que lo permiten, a mujeres que además son muy pobres, además mujeres que son irresponsables o promiscuas. Es decir, todas las mujeres, con independencia de su clase social, con independencia de su pertenencia étnica o racial, con independencia de su preferencia sexoafectiva, de su situación económica, de su formación académica. Todas y cada una de las niñas, adolescentes y mujeres están en riesgo de ser víctimas de violencia contra la mujer e incluso de femicidio. Ha quedado demostrado que algunas mujeres son víctimas no porque lo permitan o no porque no intenten salir de estos círculos, sino justamente cuando intentan salir de ellos, cuando intentan cambiar su vida, cuando intentan resistirse, oponerse, reaccionar a agresiones sexuales. Y esto, si bien poco es difundido, víctimas de estas formas de violencia y de crímenes lo son desde las niñas más pequeñas hasta las mujeres incluso ancianas entre los 70 y los 90 años. Es necesario para erradicar estas formas de desigualdad y violencia entender que es un producto de la sumatoria de ideas y prácticas. En la medida que todas estas ideas de las que ya les venía hablando son instaladas en nuestras sociedades, son vistas como normal, pero sobre todo son transmitidas a nuestros hijos e hijas como algo normal en nuestra sociedad, esto favorece que permanezcan en nuestras formas relacionales, pero sobre todo que continúen las formas de violencia y feminicidio contra las mujeres, los cuales además cada vez se vuelven más violentas, más crueles, más grotescas. Es importante entender que estas formas de violencia se alimentan desde situaciones que vemos tan comunes y tan cotidianas como por ejemplo la distribución inequitativa de tareas en el hogar, la idea y la creencia de que cocinar, de que limpiar, de que atender al grupo familiar, de que realizar esas actividades que permiten la vida, la realización de la vida, se sigue creyendo que son cosas de mujeres. La violencia también se fundamenta en ideas porque todo esto tributa, todo esto contribuye. Por ejemplo, ideas y esa educación distinta que se le da a los hijos y a las hijas, cuando que a ellos se les habilita y se les permite ser violentos, ser crueles, se les permite y se les da más acceso a la calle, a la violencia, a los juguetes vinculados a la letalidad y a la destrucción, mientras que a las niñas se les protege de lo público, se les mantiene en lo privado, pero sobre todo se les impulsa a jugar o involucrarse con todo aquello que las vincula a la maternidad y a la atención del hogar, por ejemplo. También está presente y es una forma de violencia muy instalada en nuestras sociedades y que sigue sin ser identificada como tal por muchos hombres, son los llamados piropos y los comentarios impropios que se le hacen a las mujeres en los espacios públicos, en los espacios laborales y que en realidad son formas de acoso.
También es posible considerar como forma de violencia la imposición o la exigencia de cumplir con estereotipos de belleza a la pareja, por ejemplo, cuando las mujeres no cumplen con estos cánones de belleza que son tan transmitidos y con el que somos bombardeados por los medios de comunicación. Ocurre y es frecuente que algunos hombres descalifiquen a la pareja, la humillan en público, pero también en privado, la amenazan con dejarla si engorda, si envejece, si no se realiza una operación estética para aumentar los senos o los glúteos. Es decir, hay unas exigencias allí que son formas de violencia psicológica y verbal. Y lo importante de esto es entender que todos estos comportamientos y muchos más de los que estaremos trabajando en este taller son apenas la antesala, la entrada para formas de violencia contra la mujer más explícitas, como la violencia sexual, la violencia física y por supuesto el asesinato de estas mujeres producto del machismo y que se ha conocido como feminicidio. Estos son algunos aspectos fundamentales, muy aproximatorios para acercarnos, para pensar y erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer. Estaremos profundizando sobre ellos a lo largo del taller en este proyecto Cuidar Vidas y no me queda más que decirles que hasta pronto.